Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendice, Dios está con nosotros. Y bueno, como siempre, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Sí, el apóstol Pablo dice, predica la palabra. Y vamos a predicar la palabra, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre la palabra. En este día especial que también conmemoramos el aniversario de nuestra obra en Villa María, les damos saludos y cariño de parte de todos y sigan adelante. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 11 al 22 dice lo siguiente. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo y único Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de Cristo, de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Estas palabras que nos encontramos en Efesios, la carta por excelencia para la iglesia, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, porque su ministerio era apóstol a los gentiles, a las etnias, a todos los pueblos que no eran del pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces, acá está hablando que ustedes los gentiles de nacimiento, llamados incircuncisos, porque no se circuncidaban por los judíos de ese tiempo, que eran los que sí o sí se circuncidaban, tal es así que si alguien no era judío, era prosélito, tenía que circuncidarse para ser judío, como señal de la circuncisión. Era como señal de ser judío es la circuncisión. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 15, se tuvieron que reunir un concilio, el primer concilio de la iglesia primitiva, donde Pablo trajo la postura de que qué pasaba cuando alguien se entregaba al Señor, recibía el Espíritu Santo, se manifestaba Dios en su vida, si era varón, ¿debía circuncidarse? Y en ese concilio estaban hablando acerca de que una postura era, encabezada por el apóstol Pedro, que sí, que debían circuncidarse. Y la otra postura era la de Pablo, que no debían circuncidarse, porque en realidad la circuncisión es más una costumbre que una regla de Dios. ¿Sí? Podríamos hablarlo en otro momento. Entonces, la iglesia primitiva decidió que no necesitaba circuncidarse, que la circuncisión que pide Dios no es la de afuera, no es la del cuerpo, sino la del espíritu, la del corazón, la limpieza interior, porque la circuncisión verdadera es una medida higiénica. ¿Sí? Entonces, no había que circuncidarse, pero los judíos acusaban como una manera de, en ese momento de insulto, los incircuncisos, porque el judaísmo había llegado a ser muy cerrado.
Ellos eran los que tenían la palabra de Dios, Dios se le había manifestado, son los elegidos, tienen las esperanzas. Los demás son nada. Inclusive se usaban frases muy despectivas como basura, inmundo, impuro, etcétera, etcétera. Tal es así que existía la costumbre de que si un judío se casara con alguien que no fuera judío, era condenadísimo por la comunidad, entonces se le hacía un velorio. O sea, como si se hubiera muerto. No te podías mezclar entre judío y gentil, o judío o no judío. Ahora, creo que en algunos aspectos sigue algún grupo siguiendo lo mismo, pero en general el judaísmo de hoy no es lo mismo que de la época de Jesús. Ahora, en ese momento eran muy, muy cerrados. ¿Se acuerdan? No se podían ni juntar con los samaritanos. O sea, que eran medio hermanos. ¿Sí? Estaban un poquito mezclados, pero no se juntaban. Y el problema fue que el error del pueblo judío fue cerrarse en sí mismo. Es como si hoy una iglesia se cerrara en sí misma. ¿Sí? Solo para nuestra comunidad. Y la verdad que Dios desde Abraham en adelante le dijo, te bendeciré a ti y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? La gran comisión dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ni un grupo, ni una iglesia, ni un pueblo puede ser de una sola comunidad. Es como si quisiéramos que la iglesia solo fuera de argentinos, o de bolivianos, o de peruanos. No, no es la voluntad de Dios. Y esa cerradura, ese cerrarse culturalmente, había hecho que era imposible que predicaran y se convirtiera gente que no fuera judía. Tenías que hacerte judío para ser salvo. Y judío es una religión, una forma de practicar los principios bíblicos, pero no es la única ni la pura. De hecho, la iglesia primitiva abrió sus puertas a todo tipo de personas, a todo tipo de raza y todo tipo de idiomas. El Nuevo Testamento inmediatamente se empezó a traducir en todos los idiomas. El primero fue el copto, el egipcio, después a todos los demás. ¿Sí? De tal manera que el Nuevo Testamento no lo tenemos accesible a nosotros en hebreo ni en arameo, lo tenemos accesible en el griego, que era el lenguaje universal. Así que Dios siempre está queriendo que la iglesia sea para todos, que el Espíritu esté accesible para todos y no cerrado a una comunidad. Y tenemos que tener cuidado con eso. Este era el problema. Pero el Señor, cuando muere, uno de los hechos que sucede es que se rompe también el velo y se podía acceder entonces directamente del lugar santo al Santísimo. No hay ningún impedimento para la presencia de Dios, para el acceso a la presencia de Dios de nadie después de la muerte de Cristo. Antes tampoco, porque en realidad la barrera era cultural. Y hay que tener cuidado con las barreras culturales, ¿sí? Solo nosotros hacemos la manera de esta manera y única manera. Y no es así. El Evangelio es mucho más que comida, cultura, música y vestimenta. Es algo mucho más profundo. Entonces dice aquí que los gentiles fueron invitados. Todos aquellos que eran despreciados, todos aquellos que no tenían lugar para dentro del pueblo judío, fueron invitados. ¿Sí? Y dice que así estaban los gentiles, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Israel, en la terminología especialmente del Nuevo Testamento y en algunas partes del Antiguo, significa la gente creyente, la gente de verdad que tiene el Señor. ¿Sí? Por eso hay una diferencia entre judío como religión en la época de Jesús, o judío como pueblo, porque judío viene de la tribu de Judá, los únicos que sobrevivieron a las distintas masacres de los distintos pueblos y las distintas invasiones a Palestina y a Jerusalén. ¿Sí? Pero cuando dice pueblo de Israel, en el léxico de Pablo es a los verdaderos creyentes, al pueblo de Dios. Y eso incluye todo tipo de raza, todo tipo de cultura. Y dice, estaban ajenos a los pactos de la promesa, claro, porque habían cortado el acceso a la palabra de Dios a la gente que no era cristiana. Sin esperanza,
Porque muchos de los mensajes de Dios en su palabra son la esperanza. Hay restauración, hay cambio, hay salvación, hay una nueva vida, restauración. Entonces eso te da esperanza. Y sin Dios en el mundo. En realidad en el original dice y sin los dioses en el mundo. Porque el problema del mundo pagano, actual, no del pueblo de Dios y no judío, era que creían en muchos dioses. Pero esos dioses, en la filosofía griega, eran terribles. Los dioses eran malos. O sea, castigaban a los hombres, jugaban con los hombres. Entonces los seres humanos en el mundo pagano vivían teniéndole miedo a los dioses. Hoy podemos ver algo parecido. Hay mucha gente que le tiene miedo a los demonios, a las brujerías, a las hechicerías. Bueno, en Jesucristo se rompe toda la barrera. Cristo venció y no hay nada que te pueda afectar si vos estás profundamente unido con el Señor. ¿Sí? La fe en Cristo. Cristo murió en la cruz, venció a todo, ¿sí? Y Él está en control de todo. Eso lo dice en el libro de Colosenses y en otras partes de Pablo, inclusive aquí también. O sea, Dios está en control, Jesucristo está en control y ya venció a todos. Ahora, en el mundo pagano esos dioses no existen. Y en el mundo pagano actual esos dioses tampoco existen. Y el mundo pagano espera y te enseña que vos tenés que hacer algo para que Dios haga algo por vos. Pero en la Biblia el Señor ya hizo todo por vos. Así que tenés esperanza, tenés Dios, Dios te acompaña, ¿sí? En la gran comisión, todo poder, toda autoridad, todo control me he dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Y en el 20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que presencia y control y poder de Cristo para vos. No hay que tenerle miedo a nada. Y mucho menos a espíritus, a dioses, no sé, a cualquiera. No hay que quedar bien con el equeco ni darle de comer a la Pachamama ni nada de eso. Eso no va. En la palabra de Dios, Cristo es el que murió y se sacrificó por todos nosotros y nos dio la libertad. Aquí dice que Cristo es la paz entre los dos pueblos, de los dos pueblos hizo uno. Entonces juntó a judíos y gentiles de todo tipo de raza, nación y lo hizo un solo pueblo, ¿sí? Que se llamaron los del camino por seguir a Jesucristo, ¿sí? Y el símbolo era el pescado, no era la cruz, ¿sí? Esos son símbolos posteriores. Pero es interesante que seguían a Jesucristo todos y no importaba ni la raza, ni el pueblo, ni nada, ¿sí? Y anuló, dice, la ley con sus mandamientos y sus requisitos, porque uno de los problemas del judaísmo, y acá no se refiere a la palabra de Dios ni al Antiguo Testamento, se refiere al Talmud y a todos esos reglamentos eclesiásticos que hacen que la persona tenga barreras para conocer al verdadero de Dios y se le pongan requisitos que ni siquiera Dios pone acá afuera, ¿no? Lo hizo para crear en sí mismo de los pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Una nueva humanidad, o sea, una nueva manera de ser humano. En realidad una renovada forma de ser humano en el que Dios, si le dejamos, actúa en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, a través de la presencia invisible de Dios, que eso es el Espíritu Santo. Es fabuloso que la obra de Cristo rompa todas las barreras. La obra del Espíritu Santo rompe todas las barreras, ¿sí? Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque también, a pesar de todas las limitaciones y lo que decimos de los judíos, están más cerca de la palabra de Dios, están más cerca de las manifestaciones de Dios. Y Dios se encarnó. Jesucristo fue de ese pueblo, ¿sí? Es de ese pueblo, entonces debemos reconocerlo. Lo que no debemos hacer es cometer los mismos errores de los reglamentos y esas cosas raras, ¿cierto? Entonces, por medio de él, del sacrificio de Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, o sea, a la Trinidad completa, a la manifestación de Dios completa en el hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces los gentiles, aquellos que están afuera, que no eran creyentes, que no tenían la palabra, que no tenían acceso a las manifestaciones de Dios, ahora
no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es como cuando uno se entrega al Señor. Yo soy sanjuanino y argentino. Cuando me entregué al Señor, tal vez no haya dejado de ser argentino ni sanjuanino, pero mi ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Entonces no me tengo que atar a nada de las reglas y costumbres argentinas. Tengo que atarme a Dios, a lo que dice la palabra. Soy de otro pueblo, sin perder la nacionalidad, pero la palabra de Dios dice que somos ciudadanos del reino de Dios, de otro pueblo. ¿Sí? Entonces es interesante, ¿no? Los cristianos salieron por todos lados y se derramaron y se dispersaron por todo el planeta. A los judíos también los hizo Dios dispersarse por todo el planeta, porque la ciudadanía no está en tu tierra, en tu país, en tu familia, está en el Señor. A Abraham le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y ese es el desafío. Para servir verdaderamente a Dios y para tener una experiencia profunda con Dios, tenés que romper esos lazos humanos. Para aferrarte tremendamente a los lazos divinos, a los de Dios, ¿sí? Y entonces dice, edificados por el fundamento de los apóstoles y los profetas. En el libro de Hechos dice que seguían las enseñanzas de los apóstoles. Eso significa los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas generales y Apocalipsis, o sea, el Nuevo Testamento. Y después los profetas, que sí son los del Antiguo Testamento, que predicaban, además de todo lo que seguía proféticamente de la venida del Señor y del Mesías, también predicaban de volverse a Dios, de arrepentirse y tener una entrega profunda al Señor, ¿sí? Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Cómo podemos ser unidos? Teniendo a Cristo como el centro de nuestras vidas, teniendo a la palabra de Dios como el centro de nuestras vidas y edificándonos en base a la palabra, ¿sí? Y dice, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, para que el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros, como persona y también como iglesia manifestemos en este mundo la presencia de Dios. Es importantísimo lo que está aquí predicando Pablo en esta palabra. No hay barreras para el conocimiento de Dios, porque Cristo las derribó derramando su sangre. Derramó su sangre y derribó las barreras. Eso es importantísimo entenderlo. ¿Qué significa para nosotros hoy? Bueno, que no nos cerremos a nosotros mismos como personas, ni como iglesia, ni como familia, sino que estemos abiertos a otras personas, a otras familias, a otras culturas y a otra iglesia. Es misionero por excelencia. Es misionero por excelencia. Los misioneros normalmente dejan su tierra y se van a otro lugar. Ya no son extranjeros. En el caso de las personas de otros países, como ustedes bolivianos, o ustedes peruanos, ustedes paraguayos, o yo provinciano, que estoy aquí cerca de la capital, tenemos que ser abiertos. Ya no somos extranjeros. Para Dios, no importa dónde estemos, estamos siendo parte del pueblo de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios nos saca del lugar donde vivimos y nos manda a otro lugar. Pero muchas veces funciona así en las cosas de Dios y en las misiones. Por eso se está predicando y hace 8 años que se empezó a predicar en Villa María, donde nuestros 4 hermanos, Eusebio, Salomé, Hilarión y Edusabel, están en Villa María, porque Dios los movilizó para estar allí y predicar. Porque el Evangelio es romper barreras, es ir a donde sea necesario, es ir a donde Dios te lo muestre. Cristo, a través de su muerte en la cruz, nos ha dado ese poder, esa libertad, esa falta de ataduras, para que nosotros podamos ser obedientes al Señor,
¿sí? Y que la manifestación de Dios esté con nosotros. La frase fundamental que termina este pasaje es: Cristo es la piedra angular. En la construcción romana empezaban una pared de aquí, otra pared de allá, y al final tenían lo que se llamaba el arco romano. Y para sostener esa pared que se arqueaba al final y que se arqueaba al final del otro lado, ponían una piedra como una cuña que sostenía todo y que permitía que esa puerta no se derrumbara, pero también que el edificio no se derrumbara. Y era la piedra angular, era la piedra principal, tenía que ser en forma de cuña. Esa piedra sostenía todo el edificio. Y entonces nuestras vidas, el pueblo de Dios, la iglesia, lo que hagamos, el centro debe ser Jesucristo. El que sostiene debe ser Jesucristo y el que maneja las cosas debe ser Jesucristo. Nuestra ética debe ser Jesucristo. Muchas veces nosotros debemos dejar cosas, hasta debemos dejar personas por seguir a Cristo. Pero Cristo nos dio el ejemplo. Estaba en el trono, lo dejó todo, vino a esta tierra y se humilló hasta lo último y dio su última gota de sangre muriendo sacrificialmente en la cruz para que todos nosotros podamos tener la libertad, la salvación, ¿sí? Y que no haya ninguna barrera. Si está escuchando en este momento a alguien que el Señor le está mostrando que tiene que entregarse a Él y recibir su Espíritu Santo y recibir la nueva vida, que lo haga. Te invito a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, como la piedra angular, como la persona más importante de tu vida, porque es Dios poderoso, fabuloso y fantástico. Y vas a tener una nueva vida, vas a tener la salvación y vas a tener la vida eterna. Es fabuloso. Hacelo. Y si vos que tenés al Señor también tenés el llamado de Dios, Dios te está impulsando, así como lo empezó a movilizar el Hilarión y después Eusebio se prendió y están ahí, hacelo. Dios sigue llamando a personas que rompan sus barreras, que rompan aún sus barreras culturales, que rompan sus miedos, que rompan todo, todo, no que rompan todo, que salgan a pegarle a todo, sino que rompan todas las barreras, que destruyan todo lo que los mantiene atados y que se liberen para servir a Dios. Deja atrás los miedos y decirle que sí al Señor. Decirle que sí al Señor y dedícate a servirle. Orá para que el Señor te muestre dónde y cómo, si es que ya Dios ya no te lo mostró. Porque muchas veces te lo muestra primero y después te lo confirma. ¿Sí? Le damos gracias al Señor Jesucristo, que murió. Los judíos perdieron la oportunidad de ser de bendición a todas las naciones por cerrarse en sí mismos. Entonces vino Jesucristo, rompió todas las barreras. El acceso a Dios, al Espíritu Santo, a la palabra, fue dada a todos. Todos tuvieron acceso a la palabra de Dios porque Dios es el Dios de todos, es el Señor de la creación de todo y ama a todo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todo el mundo, a todas las personas, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. No se pudra, no se destruya, no se quede aquí, no tenga miedo, nada, sino que tenga la vida eterna, la vida plena, total y para siempre. Además, para siempre, que nos da el Señor. Hermanos, Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y sufrió por nosotros, para que seamos libres del pecado y de todo tipo de atadura, de todo tipo de prisión, de todo tipo de cosas que no nos dejen avanzar para ser mejores personas, mejores familias y mejores iglesias. Dios te bendice, Dios te ha bendecido y Dios te bendecirá. No te lo pierdas. Amén.